Como ya os comentábamos en la presentación de Rodando Contigo, esto va de pasión por el ciclismo, pasión por la bicicleta. Y para este segundo programa tenemos una de las tiendas referencia en toda España e incluso en Europa, Oiartzun Bike. Os va a sorprender, ¿por qué? Porque muchos tenéis un concepto de cómo funciona una tienda, ¿pero es el correcto? Pues bueno, con su CEO, con Paco Prieto, vamos a tener una idea lo más exacta posible de cómo está el sector y de cómo es una tienda de bicicletas. Segundo programa de Rodando Contigo. Como ya os habíamos anunciado, vamos a tener tanto ciclistas profesionales, exciclistas profesionales y empresarios del sector y aficionados. Y estamos con Paco Prieto de la carismática tienda Oiartzun Bike, que es una de las referencias no solo en el norte de España, sino creo que hasta en Europa. ¿No, Paco? Sí, nos hemos ido haciendo cada vez con más espacio. La globalización también va en ese camino. Y al final, pues bueno, tenemos clientes de toda Europa que curiosamente, siendo una tienda física, vienen casi a visitarnos, ¿no? Les hablarán los amigos, vecinos que han venido, que han disfrutado de la bici, de la tienda. Y bueno, pues nos sorprende porque nos vienen a visitarnos gente de muy lejos. Hombre, lleváis ya más de 40 años en el sector y empezasteis con caravanas. Sí, empezamos a principios de los 80 con caravanas y poco a poco ha ido evolucionando, porque una empresa tiene que ir evolucionando, tiene que ir creciendo, tiene que ir experimentando un poco dónde es su sitio, hasta que nos hemos hecho ya desde hace muchos años ya unos súper especialistas en bicicleta, y ya son muchos años los que llevamos con la bicicleta, con el sector del ciclismo, ¿no? Buscamos el pegarle a todo lo que podamos del ciclismo, no nos quedamos solo, oye, solo vendo gama alta o solo vendo triatlón o solo, no, pegamos todo desde bicicleta de crío, bicicletas eléctricas, pero todo lo que tenga que ver con el ciclismo, ¿no? También accesorio, pues somos la tienda que posiblemente más metros cuadrados tiene dedicado al accesorio de ciclismo. Entonces la gente disfruta una barbaridad, somos como el internet del ciclismo, ¿no? Pero en tienda física. Y ahora que has comentado un poquito internet, os habéis puesto al día y tenéis vuestra propia tienda online. Sí, nos hemos puesto casi obligatoriamente, ¿no? Siempre he defendido la tienda física, pero hemos caído un poquito en el tema del internet, pero sin olvidarnos de la tienda física. Seguimos muy fuertes, muy potentes en la tienda física, no olvidándonos del internet, pero sobre todo promocionando mucho la tienda física. Los servicios, taller, todos los servicios que podemos dar, estudios biomecánicos, un poco todo lo que al final el usuario necesita. Una relación fría por internet, seguimos pensando que es muy fría, que no aporta más que precio, solo precio y nada más que el precio. En una tienda física estamos dando unos servicios añadidos, te entregamos montada la bicicleta, según vas a salir te ponemos la medida. De hecho, hacemos obligatoriamente el estudio biomecánico en todas las bicicletas de carretera que se compren en la tienda. Que alguno no quiere, pues no le vamos a obligar al 100%, pero insistimos mucho en la necesidad de que tú vayas con una bicicleta y que sea una experiencia. Sea una experiencia cuando compras, que sea una experiencia cuando te estamos atendiendo, que sea una experiencia cuando incluso vuelves al taller con una avería. La gente no está acostumbrada a venir a un taller de bicicletas y no montar un lío, ¿no? Ya tenemos una clientela bastante educada, que ya lo está asimilando, que miramos por ellos. Tenemos 5 personas solamente para garantías, entonces estamos intentando de alguna forma que el cliente salga súper contento, satisfecho. Hasta cuando vas a pagar
dar todas las formas posibles de pagar la bicicleta, que sea financiación, hacemos financiaciones a 24 meses, 0 intereses, por ejemplo, o sea, claro, ponerlo todo de tal forma que si tú quieres una bicicleta, no solo encuentres tu bicicleta, sino que además sea todo fácil, no complicarle al cliente, que sea toda una experiencia, ¿no? Tienes la tienda repleta. ¿Cuántas bicicletas tienes ahora? Nosotros normalmente solemos tener 850, 860 bicicletas en exposición. Pues una barbaridad. ¿Pero cuántos metros? Bueno, solo, sin contar accesorios y demás, bicicleta, estamos hablando prácticamente 1000 metros, solo específicos. ¿De bicicletas? Solo exposición de bicis. ¿Y de accesorio? Accesorio, otro tanto. Impresionante. Yo cuando entro aquí, de verdad, tenéis que entrar un día aquí a Oiartzunbai, es como entrar un niño a un Toys R Us. O sea, se abren los ojos y dices, madre mía, me quedo con todas las bicicletas. Lo que buscamos, esa experiencia del cliente, que sea algo insólito, que el cliente cuando entre tenga una experiencia bestial, que encuentre de todo, que disfrute, que toquetee, que interactúe con el producto, que esto se nos está olvidando, ¿no? Un poco con el tema internet, online, está muy bien que la gente lo vea primero online, pero luego cuando vienen a la tienda se tropiezan con la realidad de que el producto igual no les gusta cuando lo tienen en la mano, o al revés. El color les encanta, que en internet no les estaba gustando mucho y cuando lo tocan en la mano disfrutan un montón porque lo están viendo, ¿no? Es que varía mucho de ver una pantalla que muchas veces influye en la resolución de tu móvil, de tu ordenador, de la pantalla donde la estás viendo, y luego lo ves físicamente con la luz, incluso en el exterior, y dices, ostras, esto es mejor de lo que pensaba. Se nos ha dado muchos casos porque con la página que tenemos en marcha ya bastante reciente, hay gente que nos compra por internet, que es una sorpresa para nosotros, que nos compran por internet, pero vienen a recoger a la tienda. O sea, y gente que no vive a 10 kilómetros ni a 30, o sea, gente que vive Zaragoza, Madrid, Valencia, cogen el coche, compran por internet, cogen el coche y se vienen aquí a recogerla. Claro, estamos dándole esos servicios añadidos como el estudio biomecánico y demás, que claro, quieren ya coger todo el paquete, ¿no? La entrega es montada primero, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero una bicicleta no es sacar una caja y darle una patada y se ha montado. Nosotros, muchas de las bicicletas se sueltan, o sea, tal como vienen de la caja, se sueltan, se desarman un poco más, se engrasan más de lo que se hubiesen engrasado de normal, si no hubiésemos toqueteado, y se vuelve a ensamblar todo, se vuelve a montar todo, ¿no? Entonces te entregamos con una mayor garantía a la bicicleta. Claro, muchas veces te ves sorpresas, ¿no? Das por hecho de que el fabricante ya ha reapretado todos los tornillos, que están todos bien engrasados, pero bueno, muchas veces no ocurre así. ¿Se puede desajustar o no estar alguno engrasado en condiciones? Piensa que una misma dinamométrica, si no está correctamente, puede crear un problema en una cadena de montaje. Este tornillo tiene que ir a 8 newtons de par de aprete y resulta que se va perdiendo la tensión esta herramienta y al final te está creando un problemón en toda la serie. Toda la cadena, si recibes 50 bicis, vienen las 50 flojas. Claro. Entonces, claro, nosotros es importante que la tienda física visualicemos todo esto, tengamos un protocolo de aprete, de montaje, de engrase de toda la bicicleta y todos los elementos que muchas veces detectamos también por experiencia, que vamos detectando que el fabricante no engrasa a tal punto, no aprieta tal pieza, no ajusta tal cable, que nosotros aquí lo hagamos. No solamente es vender, yo creo que lo que hay que hacer es vender y hacerlo bien, ¿no? Eso implica en tener un postventa lo más impecable posible, con una atención al cliente tremenda. Sabemos que es difícil, muchas veces el cliente no tiene la experiencia suficiente para tener una bicicleta y le falta un montón de información. Entonces, el personal que tenemos postventa son los que te van a ir marcando esas necesidades de, por ejemplo, una eléctrica, ¿cuándo debes de cambiar una cadena? Nadie sabe. Te vendemos la bicicleta, pero luego te hacemos venir a una revisión gratuita a X kilómetros que le vamos diciendo al cliente en función de su peso y su morfología y por dónde va a andar, para decirle cada cuántos kilómetros debe de cambiar la cadena, por ejemplo, ¿no? Para que tenga ya su protocolo de mantenimiento, para hacerlo bien, ¿no?
incluso mantenimientos de horquillas, cuándo deberían de hacer, viendo un poquito al cliente, ¿no? Personalizándolo, si quieres, el mantenimiento. Mira, hay una pregunta que te quiero hacer, porque hay muchísimos usuarios que tienen un desconocimiento total de cómo funciona una tienda de bicicletas. Y se habla mucho y sin saber. Los márgenes. Cuéntame, Paco, ¿qué pasa con los márgenes reales que tiene una tienda con las bicicletas? Esto casi es un tema tabú muchas veces, ¿no? El usuario percibe como que puede pedir descuentos de un 20, de un 30, como si fuese un pantalón, ¿no? Que vas a comprarte un pantalón y tiene que tener una rebaja de repente de, no sé, de un 40 o de un 50 o un 60. Lo que no visualizan es que esto es una pieza que primero no tiene los márgenes comerciales que pueden tener otros sectores. Es lo que cree la gente, pero no es la realidad. Una bicicleta, por ejemplo, de 300 euros te puede dejar 50 euros. Por ahí puede andar. Pero en 50 euros hay que montarla. ¿Cuánto cuesta una hora de un mecánico? Mires donde mires, lo normal es que ande de 30 euros para arriba. El costo por operario, ¿no? Eso solo para montarla, para entregarla en condiciones. Luego le das una revisión gratuita, nosotros por lo menos lo hacemos, y vuelve. ¿Cuánto cuesta esa revisión que otra vez va a ser? Tranquilamente te vas a llevar otra horita y pico. Entonces, cuando la gente viene hablando de descuentos, hombre, sí que porcentualmente una bicicleta de más valor te va quedando algo más. Pero no nos damos cuenta que un servicio postventa en condiciones cuesta un dineral, que si lo queremos hacer bien hay que pagarlo. Entonces, nosotros lo que estamos poco a poco es consiguiendo que el cliente habitual nuestro valore estos servicios que le estamos dando y a veces no tengan un reparo en pagar un poquito más por ese servicio que le estás dando. Ahora, luego tenemos la venta online, que es precio. Ahí va en una caja, tú te la montas en casa, tú te complicas la vida y bueno, pues igual puede ir con otras condiciones, ¿no? Nosotros con la tienda online llevamos más bien poco. Llevamos meses, no estamos hablando ni años, y nos hemos encontrado de todo. Se creen que todas las roscas son a derechas y en la bici hay muchas roscas a derechas, otras a izquierdas. Pero cuidado, que ahora estamos observando en las eléctricas, así en plan anécdota, muchos fabricantes nos ponen mal las bielas. O sea, viene la izquierda a la derecha y la derecha en la izquierda. Como se les puede dar la vuelta porque es el sistema diferente por el desengranaje del motor eléctrico, resulta que nos las cambian. Entonces, si no estamos atentos, claro, nosotros ya lo vemos, lo visualizamos y nos damos enseguida cuenta porque no nos entra la rosca. Pero tú imagínate, si te llega a casa y aún y todo tú sabes que la rosca derecha es de derecha, la izquierda es de izquierdas, y te pones a hacerlo en teoría bien, pero lo estás haciendo mal. Y esto nos está dando con las bicis eléctricas, pero nos viene, no te puedes imaginar la de bicis que vienen con las bielas cambiadas. Si yo tuviera, no sé, un negocio de jamones, 5J incluso, o gafas de gama alta, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cuánto me cuesta tener el metro cuadrado de material en la tienda? Se queda corto al lado de las bicicletas. Tenemos una gran desventaja en el sector de ciclismo, es que una bicicleta ocupa una burrada. Normalmente, además, en la tienda no puedes poner ni a 2 alturas ni a 3 alturas, porque tú coges, por ejemplo, una gafa, coges el lineal que tienes vertical y puede haber 25 o 30 gafas. Amén del margen que tienen. Además, pero aquí estamos hablando que somos un gremio un poco penalizado. Es de siempre, si quieres, ¿no? El cliente no nos respeta, si quieres, por decirlo de una forma. Se cree que esto es como algo que estamos por hobby, nada más, y como que estamos jugando, ¿no? No se dan cuenta que es un negocio de verdad, que tiene que tener sus márgenes, que tiene que tener su stock. Todo esto cuesta mucho dinero. Tú compras un coche y la gran mayoría de las veces es para ir a trabajar. Entonces es trabajo. Pero cuando tú compras una bicicleta, es ocio.
Entonces te crees que también es socio para vosotros, pero es trabajo. Nosotros trabajamos. Es negocio. En algo que nos gusta, evidentemente, porque además sí que tenemos esa suerte que trabajamos en algo que nos gusta, ¿no? Y disfrutamos además. Pero no deja de tener unos gastos bestiales. El inventario es tremendo. Tenemos que adelantarnos al mercado, tenemos que tener el producto antes de que el cliente lo quiera. El espacio que necesitamos es multiplicado, pues el ejemplo de las gafas o de unos jamones. Hombre, pues necesitamos 40 veces o 200 veces más de espacio. No de inversión, porque igual en 30 metros cuadrados metes, no sé, 100.000 euros de gafas. Pero es que aquí pasa que en 30 metros cuadrados metes 30 bicis nada más. Ese es el problema. O sea, muchos más metros. Entonces, también montar un tinglado de estos con estas dimensiones en el centro de una ciudad, pues seguramente es inviable, ¿no? Imposible con el costo del metro. Tenemos que buscarnos todos la vida pues a un tipo de locales con un más económico, con otro perfil. Que además tengas acceso para aparcar. Sí. Nosotros, en nuestro caso, las dos tiendas que tenemos lo visualizamos enseguida. Buscamos que tengan parking el cliente, pero en la puerta del comercio. Que tú vengas y no tengas esa dificultad de andar buscando el parking. Para eso siempre te tienes que salir un poquito más afuera, no puedes estar en el centro de la ciudad, eso está claro, ¿no? Y luego los fabricantes, vamos a ver. Todos los años hay innovación. Cambian de modelos. Yo no me imagino a un Mercedes GL cambiando todos los años el chasis, motores, o sea, es inviable. No. Y aquí todos los años hay innovación, hay cambios. Bueno, la innovación, por un lado, pero la innovación es buena, ¿no? Es buena. Pero las ruedas siguen siendo redondas desde hace muchísimos años, o sea que hay innovaciones que sí y otras que no ha habido, ¿no? El mercado, lo que es como que nos exige. Yo pongo en el contexto como un pantalón. Nos exigen el pantalón de temporada, ¿no? Pues la bici de temporada. Dices, a ver, pero si no podemos tener tantos modelos que evolucionen tan rápido. Claro que siempre va habiendo alguna evolución, pero hay que cambiar por narices mínimo el color. Mínimo el color. Si una cubierta nueva, se le pondrá la cubierta nueva. El chasis, casi muchos fabricantes tienen que cambiar hasta la forma casi obligados, pues dicen, es que este chasis ya lo han visto 3 años seguidos, 2 años seguidos. Hay que cambiar el chasis, la forma. Esto tiene un sobrecosto luego de moldes, de tecnología terrible, que no nos damos cuenta, ¿no? Ahora, con todo esto que está cayendo, con todo esto que no hay materias primas, que estamos en un momento crítico, que tenemos que estar las tiendas comprando a muchísimos días, fíjate, una cadena a día de hoy son 94 semanas. Si se nos ocurre pedir a Shimano hoy, son 94 semanas. Como no hayas hecho los deberes en el medio y hayas metido pedidos por el medio, hablando mal, date por jodido. Estás así. No, la tienda vacía. Entonces, nosotros por lo menos este año hemos hecho bien los deberes, entendemos que hemos entregado al 95% de los clientes producto. Hay un pequeño porcentaje que igual no hemos conseguido todas las referencias acertar al 100%, pero estamos contentos porque hemos acertado un porcentaje muy alto, ¿no? No hay producto, los plazos de entrega son, como acabas de decir, enormes. Bueno, ¿a qué es debido todo esto? Bueno, hay un problema global de materias primas. Las materias primas, a cualquier tipo de producto que tengamos hoy en día, están sufriendo, ya sean aluminios, chips, de todo. Claro, no vamos a ser menos en el ciclismo. Tú ten en cuenta que si faltan pilas para hacer baterías para bicicleta eléctrica, es porque se lo ha llevado la automoción seguramente. O sea, somos el último eslabón, como quien dice. Primero harán para los coches eléctricos y si sobran nos las venderán para las bicis, ¿no? Entonces estamos sufriendo todo. Sí, pero cadenas, transmisiones... Todo. Aceros, es que por ejemplo Aceros está habiendo un incremento de precios de por 3. El aluminio por 3 también estamos. Entonces todo esto, claro, que dices, bueno, ¿y el coste de una cadena cuánto es la materia prima? Sí, vamos a decir que de una cadena de 15 euros el coste real de materia prima sea 1 euro, vamos a suponer. Pero claro, es que hemos pasado igual de 1 euro a 3 euros. Hombre, pues ya la cadena, quieras o no, al final... Y el transporte, no nos olvidemos, ¿eh? Bueno. Antes un contenedor te costaba 2.000, 3.000 euros y ahora te cuesta 10.000. Bueno, incluso tengo proveedores que han pagado 16.000 por traer el material.
lo están subastando hasta en el mismo puerto. Es un poco surrealista. Entonces, bueno, va a haber una escalada de precios terrible. Van a seguir subiendo progresivamente. ¿Pero quién va a asumir esos precios? ¿El cliente final? ¿El fabricante? El fabricante tiene que repercutir todos estos sobrecostes. Si sube, como estamos hablando, el container. El container viene en un barco y ahora va a costar 4 o 5 veces más. Si el que fabrica el cuadro le cuesta el aluminio 3 veces más, el carbono 2 veces más, así progresivamente. Estamos hablando, claro, no te va a subir la bici por 3 porque el aluminio suba por 3, porque lo que está subiendo es la materia prima, la mano de obra va a seguir siendo igual. Eso está claro, eso no se va a repercutir en ese incremento de precios. Pero el fabricante, si quiere fabricar, tiene que aplicar todas estas subidas que está surgiendo, ¿no? Que está viendo en este momento. Esto, tenemos un marrón preparado para 3 años. Aparte de la dependencia total de Asia. Sí, tenemos muchos proveedores, muchos fabricantes, trabajando muy en serio para intentar hacer casi todo en Europa o incluso en España. No es uno ni dos, son muchos ya. Han visto las orejas al lobo, están viendo que hay una dependencia bestial y están intentándolo solucionar. A ver si lo solucionan y notaremos que se irán regularizando muchos precios. Lo que no estamos visualizando que el problema del ciclismo, en este caso, hay países, en Europa, vamos a decir, los países más nórdicos, están apostando mucho por la bicicleta, por la movilidad. Entonces aquí no nos estamos dando cuenta. Aquí lo tenemos solo como ocio, allí lo tienen como una necesidad diaria de andar día a día, todos los días. ¿Y con el clima que tiene? Sí, pero se pone una capa y aunque llueva, van con su capita y no se mojan, ¿no? Y lo andan. Claro, nos estamos dando cuenta que un mismo Alemania ha pasado de 8 millones de bicicletas anuales en venta, pues se calcula que ya está en las 12 millones. Claro, solamente Alemania. Son 4 millones más de cadenas, bielas, suspensiones, cubiertas, Alemania, ruedas. Austria, Suiza. Y luego suman todos los Holanda. países. Claro. Pero solamente con uno ya estás hablando de una burrada más. Claro, esto hace que los fabricantes no tengan esa capacidad. Somos pequeños hablando, claro, en el sector de ciclismo. Lo que pasa que, bueno, como levantamos pasiones y cuando estamos animando a un ciclista en el Tour, pues pensamos que es algo más, ¿no? Pero una bici es al final una bici, ¿no? Oye, te estoy oyendo hablar, pero se me está quedando seca la garganta a mí. ¿Qué? ¿Tomamos algo o qué? Hombre, por supuesto. Venga, espera un momento. Bueno, pues ya tenemos las Coca-Colas y vamos a refrescar un poquito el gaznate. ¿Has visto? Hemos programado una Coca-Cola ahora y nos la han puesto. Visto y no visto, ¿eh? Oye, y hablando de programas, de programaciones, ¿aprietan los fabricantes? Bueno, es curioso, nos estamos autoapretando las tiendas. Esto es surrealista. Los fabricantes nos dan un folio con un modelo de bici, en vez de una foto, un dibujo, y nos dicen, bueno, ¿quieres bicis? Estamos en el año 21, ¿quieres bicis para el 22? Programa, eso hace ya 10 meses. Ahora yo, en mi caso, ya estoy casi, no acabando, pero casi el 23. Estoy comprando las bicis del 23. Y para diciembre ya estamos hablando que empiezo a programar las del 24. Y Me estoy mareando. Sí. Estoy mareando, pero si es que no hay ni bicis del 22 ni del 21 prácticamente en las tiendas. Bueno, tú... Somos una excepción. La gente, nos está pasando que viene la gente de otras provincias y se pegan un susto porque se tropiezan con una tienda llena de material, surtidas, tenemos buen suministro. Ten en cuenta que hemos pasado de 2.000 y pico bicicletas en almacén, ya casi no llegamos a las 4.000, pero casi. Wow. Para poder dar casi duplicar para todos los clientes. ¿Que vamos a tener roturas de stock? Lo tenemos claro, pero en modelos concretos. Pero seguimos pudiendo ofrecer ese 90-95% de las necesidades de nuestros clientes. ¿Es lo lógico? ¿Es lo que debería de ser? No, pero en este contexto sí. Tenemos que tener el material, tenemos que hacer unas programaciones muy a largo plazo. Lo que hablamos, Shimano actualmente 94 semanas, un grupo Durace de 12 velocidades ahora mismo, si queremos
tener alguno que no hayamos programado. Lo están anunciando la de Dios. Están anunciando. ¿Pero cuántos van a entrar en España? Bueno, según Shimano, de aquí a diciembre, 20 grupos para 20 tiendas. 20 grupos para 20 tiendas. Para toda España. O sea, uno para exposición. Y se acabó. Ahí, y lo veremos cuando veamos a Van der Poel pasar. ¡Bum! Lleva el de 12. Eso sí le ves, con lo rápido que va igual no le ves. Igual no le ves. Sí, entonces, este grupo, por ejemplo, que tenemos clientes, claro, se lanza, Shimano lo lanza. Empezamos a mirar para cuándo podemos hacer reposiciones, porque yo tengo eso pedido y hace un año y pico, pero vamos a suponer que hoy quiero un grupo nuevo, porque no tengo pedido a Shimano. Ayer, para un cliente estábamos viendo, y 30 semanas. 30 semanas, es una barbaridad. Pero eso en un grupo que Shimano ya tenía previsto, que ya se supone que lo va a tener en stock y claro, que lo acaba de lanzar. 30 semanas con algo que acaba de lanzar, que se supone que tendrá un 20 stock. para 20 tiendas, ¿y qué pasa? ¿Que son más guapos los franceses o los italianos? Están parecidos. Esto es global, es un problema global, pero es que... La Merkel, se los lleva la Merkel. Bueno, sí, igual algunos estará haciendo trampa seguramente, vete a saber, ¿eh? Pero una triste cadena que no tengamos programada, nos vamos a 94 semanas, que son casi 2 años. O sea, una tienda que no haya programado, que lo que tenía pedido ya se lo han entregado y no tenga nada más pedido... ¿Y yo que gasto cadenas como Coca-Colas? Pues vas a hacer como muchos clientes nuestros, que te vienen, te compran cadenas para tener en casa, te compran zapatas para tener en casa, cubiertas, están guardando material para tener, pues, esa triste cadena que estamos hablando, que igual no va a haber. Pero no solo por la escasez, sino porque hay posiblemente no, seguro, un aumento de precio. También tiene que ver porque ten en cuenta que todos estos precios ahora, a partir de septiembre, ya están anunciados que se van a ir incrementando, van a ir creciendo. Cada subida en torno, poco a poco, será de 5-10%, se evalúan las primeras. Entonces, muchos clientes están guardando cubiertas, cámaras, zapatas, pastillas de freno de disco, el consumible. Y luego hay muchas, siempre me quedo con esta idea, ¿no? Nosotros testeamos muchos productos, muchas bicicletas en Baizona durante muchísimos años. Si vemos que algunas, siendo realistas, viven del recuerdo y otras realmente innovan. A ver, a mí me gusta la tecnología en la bicicleta y disfruto con las novedades y con las mejoras técnicas, ¿no? Donde yo veo que hay donde debería haber más evolución es en bicicleta muscular de doble suspensión. Se está poniendo un poco patas arriba ahora mismo con la bici eléctrica, lo de la doble suspensión. Ten en cuenta que el mismo motor, depende en qué chasis vaya, se rompe el motor o no se rompe el motor. ¿Qué sucede aquí? Eso te pasa a ti cuando coges una bicicleta que a lo mejor no tiene la geometría ni la cinemática adecuada a tu cuerpo y al final dices, ostras, me duele el cuádriceps, me duele aquí, me duele allá, y pasa con los motores. Claro, lo que pasa es que como eres tú el que te duele, te crees que el tío raro eres tú y que no estás en forma y que es un problema tuyo. Lo que no atas cabos y llegas a la conclusión que es que ese fabricante está fabricando una doble suspensión que es una chatarra, hablando claro. Lo grave es que hay sistemas que se siguen utilizando después de 18, 20 años, no han sufrido evolución. Eso es bueno en un momento dado, porque quiere decir que puede ser que el sistema sea muy bueno y no haya que evolucionarlo más, que ya era bueno, ¿no? Pero claro, empiezan a romper motores. Claro, antes lo que pasaba igual es que nos rompían las piernas y no nos estábamos dando cuenta. Bueno, lo que hay que hacer es fabricar bien esto, darle solución a estos problemas. El comercio del ciclismo estamos muy desprotegidos con las garantías. La gente lo que no sabe es que la ley de garantías nos obliga al comercio a darle la solución. Vale, pero al fabricante solo nos da la pieza. O sea, quiere decir que se rompe un cacho de cable que está por ahí metido dentro de la bici, el fabricante nos da el cable, Desmóntalo. Pero ¿quién desmonta y quién corre con todos estos gastos? Al final la tienda. Entonces nos come muchos de nuestro margen, se nos va... Cuando el problema es del fabricante. El problema es del fabricante, que lo ha fabricado mal. Pero al final el que se come el marrón es la tienda. Además,
a los fabricantes les está pasando una cosa muy curiosa, les parece mal cuando viene un cliente que no es cliente nuestro, de tienda, con una bici de ellos. Te llaman para decirle que le hagas el favor de reparar. Y tú te das cuenta y dices, oye, pero si este cliente ya ha estado por la tienda, le ha atendido, le hemos estado enseñando y al final acabo comprando una bicicleta por ahí, en la otra punta de España, por precio, nada más, no por servicios, solo por precio, ni por stock, porque nosotros también la tenemos. O sea, puede ser que se está ahorrando 100 euros, vamos a suponer. Perfecto, pero quiere ahora que nosotros le solucionemos el problema. Ya, pero es que el fabricante no nos aporta nada, no nos da un euro por atender a ese cliente ni solucionarlo. Entonces dices, bueno, ¿dónde está nuestra ventaja de atender a ese cliente que no es cliente? Estás en pelotas. Y perdona la expresión, estás en pelotas. Sí. Te tienes que comer el marrón o no, o decides, nosotros al final hemos decidido solo atender al cliente que ha comprado en tienda. Todo lo demás nos sobra. Y es entendible. Bueno, se debería de entender. Es que es entendible. Pero también te puedo decir que hay gente que dice, oye, pues yo te compré un par de cámaras, yo soy cliente. Ya, pero has comprado un par de cámaras. Esto que tú me traes ahora mismo me va a costar a mí 50, 100, 200 euros solucionártelo. ¿Quién me los paga a mí? Nadie. Paco, si alguien quiere montar hoy en día una tienda de bicicletas, ¿qué le recomiendas? Hombre, primero que se lo piense no una, ni dos, ni tres veces. Mínimo 10 veces. Ten en cuenta que los momentos raros, crisis, a mucha gente le da por montar tiendas de bici. Y a los 2-3 años se han quedado sin el dinero que habían puesto en el negocio y de eso sobreviven solo una o dos, nada más. De cada 10, una o dos. Ojo, que se lo piensen mucho. Hace falta mucha inversión. Estamos teniendo que comprar a 3 años ya vista, se está complicando muchísimo. Y visión, porque si tienes que comprar a 3 años vista, tienes que saber qué palo tocar y qué palo se va a vender. Pero eso normalmente se hace por experiencia, y una persona que empieza, la experiencia le va a faltar hoy en día. Ahora, te lo puedes tomar como autoempleo. Sí. Y si es, mira, soy un manitas con el tema de la mecánica, sí, puede triunfar. Hay en países que hay mucha gente que vive del taller. Con un taller bien montado, dando cobertura en la calle a todo tu barrio, a toda tu ciudad, hay gente que vive muy, muy, muy bien y se gana bien el sueldo. Pero el problema es si lo empezamos a mezclar con la venta de la bici, Claro. por las garantías, ahí la vas a liar. Ahora, ¿qué es un autoempleo? Reparando bicicletas y disfrutando de lo que te gusta además. Bueno, pues como tienes un entorno aquí, el entorno de Oiartzun, la verdad es que es una pasada, no solo para la bicicleta de carretera, sino para la bicicleta de montaña. Igual nos damos una vuelta. ¿Qué me recomiendas? Yo, pues bueno, estoy más o menos en forma, estoy fino, pero bueno, ¿con cuál nos damos una vuelta? ¿De montaña? De montaña. Sí, montaña. Tú estás fino, pero yo no estoy tan fino. Entonces, podemos hacer una cosa. Tú vas con una bicicleta muscular, sí, acojonante, y yo voy con una eléctrica acojonante. Venga, vamos a elegir una. Venga, elegimos. Venga. Bueno, a mí, aparte, me gusta no solo subir, me gusta bajar un poquito fuerte. De vez en cuando me gusta meterme en berenjenales, trialeras. Tú eres un tío que te gusta, eres peleón, que te gusta machacar, escalar, subir. Por ejemplo, nos podemos meter en alguna bicicleta de este contexto. Estos son bicicletas de cross country, muy rápidas, muy escaladoras, pero esta marca, concretamente Mondraker, pues es muy bajadora, toda su gama es bajadora. Hombre, tradicionalmente ellos nacieron ya como bicicleta de montaña y con una bicicleta de descenso. Exactamente. Entonces, en el ADN tienen el descenso, tienen un basculante que se lo traga todo, pero es curioso que han conseguido hacer este basculante que también escale. Y ahí está la virtud, una bici muy escaladora, para tus necesidades, pero luego una bici que sea capaz de bajar trialeras bastante bien, que no sea un problemón. Y claro, tenemos por ejemplo la F-Podium, concretamente las DC, que estamos hablando, que claro, además esto nos aporta un poquito más de recorrido delantero. 120 de recorrido delante. Exactamente, 120. Sí. Ahora hay una pequeña evolución en el 2022 que nos viene con 1 centímetro más atrás. El chasis es el mismo, lo que hacen es cambiar el amortiguador 110. Y nos da un poquito más de recorrido, 1 centímetro más atrás. Entonces todavía la bici va a comer muchísimo más. O sea, va a ser más dragona. Pues nada, pues vamos a darle caña.
Y tú te vas a una eléctrica total. Hombre, yo voy en eléctrica. Te enseño la que a mí me gusta, por ejemplo. Dale, dale. Subir me gusta, pero lo que más me gusta es bajar. Todavía. Y claro, a veces pues nos pasamos, nos rompemos algún dedo, que me ha pasado hace poquito un dedo, o vamos haciendo averías, pero bueno, cada vez vamos cogiendo más años y nos vamos rompiendo más cosas, pero bueno, seguimos disfrutando. Por ejemplo, esto es un disparate. Estamos hablando 160 adelante, 150 atrás, una bicicleta que pesa 20 kilos, que no llega además. Carbono. CX. Súper ligero, un motor de cuarta generación, 85 newtons de par motor. Además este motor tiene los bajos, el par está muy abajo, sube como si fuese una trialera, una moto de trial, es una pasada. Tiene una capacidad de escalada terrible. La mezcla entre el motor y el sistema cero trasero hace que sea una barbaridad lo que sube paredes, es un disparate. Claro, lo bonito de esto es que no es que subes las paredes, es que luego también te las puedes bajar y disfrutas una pasada, es un disfrute auténtico. Este caso además lleva el grupo de la SX electrónico, con la tija también electrónica, y claro, es un juguete, ruedas de carbono. Mondraker está siendo una de las marcas, a mí personalmente, me tiene enamoradísimo, innovan y están haciendo las cosas realmente bien. Estos podríamos pensar ya casi que ya no son solo artesanos, es algo más que artesano. Es un fabricante que está cogiendo cada vez más volumen en el mercado, pero no es un volumen ficticio, estamos hablando que es muy asentado con muchísima tecnología. Esta, por ejemplo, no tiene incorporado la tecnología, la última que acaban de sacar, que es la telemetría de suspensiones. Pero, por ejemplo, la XR tiene metido la tecnología ya que nos va a decir en cada momento cuánto está comiendo las suspensiones, si estamos haciendo topes, luego nos da recomendaciones de controles de rebote, controles de compresión que debemos hacer, y lo más sorprendente es que cuando estamos aquí parados y estamos regulándole a un cliente la bicicleta, directamente solo con ponerla encima nos dice si tenemos que meter más carga o menos carga. O sea, lo que es el ajuste de los SAG automático en parado en la tienda. Claro, lo vas optimizando luego haciéndote el circuito, pero fíjate que este sistema no lo tiene todavía ni en moto. O sea, que un fabricante de bici sea capaz de lanzarlo en suspensión delantera, en suspensión trasera, para saber en todo momento cómo va tu suspensión. Luego le han puesto detallitos curiosos. Por ejemplo, paramos a tomar un pincho, dejamos la bicicleta parada, coges con el móvil, tienes una aplicación que podemos poner que te avise si la bici se mueve. O sea, si alguien se monta en tu bici y te está intentando mover la bicicleta, tiene un sistema de alarma. Te avisa que alguien se está queriendo llevar tu bicicleta. O sea, solamente no es solo para la telemetría, sino que le han metido más tecnología además. Impresionante. Esta suspensión Öhlins delantera, que es un disparate, una virguería tecnológica, un amortiguador también trasero Öhlins. Claro, esto ya es súper capricho. Paco, un auténtico placer, tanta tecnología, pero ahora nos va a tocar andar en bicicleta, ¿o qué? Hombre, tenemos que ir y nos vamos a picar. Yo me pico, vamos, hasta jugando a las canicas, o sea que para arriba y para abajo. Pues ya la hemos liado, somos dos. Agradecerle a Paco de Oiartzun Bike estar en nuestro programa de Rodando Contigo y muchas gracias por todo. A ti.